Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, quien los acompaña cada semana. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Espero que hayan tenido una excelente semana y hayan podido disfrutar. Para algunos países el 1 de noviembre ha sido un día de holiday o ha sido un día feriado, para otros no. Así que em, estamos en la quincena ya o casi finales del mes de noviembre, se acaba el año. No olvidemos de que estas clases tienen un objetivo y el objetivo no solamente es brindarles información o alternativa, más que todo, no es solamente brindarles información, sino alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás cuando pregunten o aportar en las clases, como a veces leo algunos comentarios. Y obviamente que el objetivo es poder edificarnos todos en venir a Cristo, conocer un poco más del Evangelio, que ese es el propósito. Cuando a veces tenemos amigos, tenemos amigas, o hay tema de conversación. A muchos no les agrada el tema de la religión, el tema del evangelio, y es entendible porque obviamente no se conoce. Lo que no se conoce a veces pues no se puede hablar. Y sobre todo cuando a veces uno quiere hablar, lo peor es saber y a veces no poder explicarlo. En eso hay que tener mucho cuidado, hay que saber, hay que hacer con pinzas, porque a veces en lugar uno cree que estoy enseñando y puedo enseñar y porque yo sé y lo explico a la otra persona, creemos que lo estamos haciendo bien. Y a veces hay que tener mucho cuidado porque en lugar de ayudar, no le estamos ayudando. Lo que estamos es quizás haciendo que al contrario esa persona que nos está escuchando, nos está oyendo, nos está preguntando, se retire o ponga una barrera más grande de la que ya tiene para poder escuchar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el objetivo de esto? También de las clases es conocer y solamente aquellas personas que tienen poco conocimiento, poca instrucción del Evangelio, o que quieren aprender del Evangelio, que quieren conocer, cuando nos hagan preguntas, nosotros debemos dar unas respuestas cortas, de tal manera que la persona siga con esa intriga, con esa duda, con ese querer averiguar. Y para ello nosotros llamaremos a los especialistas del Evangelio, que vienen a ser, en este caso, los misioneros. ¿Por qué? Porque no se puede enseñar todo lo que uno sabe de frente a algunas personas que no conocen mucho. Entonces, ahí hay que tener cuidado. A veces el misionero le cuesta poder enseñar a una familia. ¿Por qué? Porque esa familia, ese hermano o esa hermana que está conociendo el Evangelio ya escuchó a alguien más de la iglesia y obviamente le ha enseñado a su manera, le ha enseñado sus formas. Entonces dice, pero el hermano me dijo, pero la hermana lo hizo, pero el hermano me contó así y así. Entonces es más difícil poder enseñarle. ¿Qué debemos hacer? Una vez más, cuando uno conoce el Evangelio, es dar unas respuestas cortas a aquellas personas que no conocen el Evangelio, de tal manera que creamos un interés en el Evangelio y si la persona desea conocer más, poder llamar a los misioneros. Es un gran consejo que siempre se da en la iglesia. No intentemos, no intentemos poder enseñar a las personas. ¿Por qué? Porque a veces no lo hacemos de una manera correcta y es mejor que lo hagan los especialistas, los encargados, los apartados por la iglesia que vienen a ser los misioneros. No solamente es un consejo mío, es un consejo que da la iglesia, pero a veces no lo cumplimos, a veces obviamos esas preguntas o a veces esos consejos lo obviamos y nosotros queremos enseñar. Y no es así, no es así, no es lo correcto. Dejemos que los misioneros enseñen y obviamente van a salir mejores edificados ya que ellos tienen formas y maneras de poder enseñar. Es un pequeño consejo también de alguien, en mi caso, de que he sido misionero, de regla me refiero, y obviamente nos ha pasado y era mejor, mucho mejor, que los hermanos no enseñen y nosotros llegar y enseñar. Ok, hoy día nos toca la lección número
Bueno, no tiene número, sino fecha, de la fecha del 14 de noviembre al 20 de noviembre. Vamos a ver unos libros, dos libros que nos pone el manual. El manual pone los libros de Amós. Obviamente es con tilde, en las mayúsculas no tiene tilde, aunque se recomienda que sí. No le he puesto tilde por ser mayúscula, pero lleva tilde, Amós. Y el otro libro que es Abdías, también con una tilde. Entonces, esos dos libros vamos a ver el 14 de noviembre y el 20 de noviembre en esta semana para poder aprender y vamos a ver qué nos enseñan estos libros acerca del Evangelio. Eh, el título que he puesto la clase, el título de la clase de hoy está basada en el versículo de Amós, capítulo 5, versículo 6, el cual dice lo siguiente: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Fin del versículo. El título lo han puesto como un título, la clase, el manual Ven, sígueme, el cual nos regimos, es buscad a Jehová y vivid. Gran consejo. Buscad a Jehová y vivid. Esa es la clave de todo este capítulo, la clave de la vida, la clave para vivir feliz. ¿Cuál es? Buscar a Jehová y vivid. Esa es la clave de la vida. Por eso es el propósito de nuestra vida. Ahora, vamos a ver lo que es el libro de Amós. El libro de Amós son libros pequeños. En estas semanas nos van a tocar libros pequeños. Bueno, ya no es tan extenso como el libro de Salmos o como el libro pues de Isaías, que muchos decían, ya terminamos Isaías, ya terminamos y seguíamos con Isaías, un libro extenso, el libro de Jeremías también, ¿verdad? El libro de Amós es muy pequeño, es pequeño y bueno, vamos a tratar algunos capítulos para poderlo verlo. Abdías es muchísimo más pequeño, que vamos a tratar algunas cosas nada más. El nombre de Amós significa carga o el que lleva una carga. Esos nombres que obviamente son puestos a los profetas. Él fue uno de los pastores de Tecoa, así se llamaba el lugar, la zona donde él vivía. Parece que Amós no tenía ningún entrenamiento teológico o profético formal, es decir, él era un hombre de campo, un pastor, sin mucha, dando a entender, no lo dicen las escrituras, pero lo dan a entender, sin mucha instrucción, un hombre tosco para hablar. Obviamente cuando no hay instrucción a veces uno es más tosco en hablar o más directo en hablar. La educación a veces lo que da es lo que viene a ser pues la diplomacia, ¿verdad? La diplomacia, hay que saber hablar, hay que saberle decir a las personas, no hay que ser tan directos. En cambio, cuando no hay instrucción, obviamente uno habla más fuerte, más duro, eh, más directo. Ejemplo, para entenderlo, alguien que no tiene instrucción podría decir, tengo hambre. Está siendo directo, está siendo claro, pero pues no es diplomático, ¿no? Según las costumbres de la actualidad, alguien con instrucción ya debería ser buenas tardes, buenos días, mamá, papá o mi amor o quien fuese, o hermano o hermana o señora, donde vamos a un restaurante. ¿Me puede servir la comida, por favor? Esa es ya la educación. Siempre dar las gracias, la atención. Estuvo muy rica su comida, muchas gracias, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que da la instrucción, la educación. Obviamente, eh, Amos no es tanto así, es un hombre más pastor, no hay mucha educación, no ha tenido ese entrenamiento teológico, era un hombre sencillo, un granjero, quien había sido llamado de manera única al ministerio. Estuvo activo como profeta en Israel durante el reinado de Jeroboam II de Israel, más o menos en el año 783 al 745. Una vez más, estamos retrocediendo en la parte cronológica de las escrituras o del año de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso en la parte cronológica? En los años. Estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Israel ha sido destruido total, tanto el reino del norte como el reino del sur, y fue llevado, es más, lo vimos a Daniel, hemos visto a varios profetas ya viviendo, viviendo en Babilonia, siendo conquistados, etc. Pero
aquí hay un retroceso para tratar este libro que es de Amós, en la cual todavía no ha sido destruido ni siquiera el reino del norte y menos el reino del sur. Todavía no. Así que es un refresco de memoria. Hay mucho. Obviamente nadie puede decir, hermano, ya me olvidé, no recuerdo mucho. ¿Por qué? Porque hemos regresado bastantes veces estas partes y lo repetimos porque es parte de las escrituras. ¿Ok? Entonces, la historia que vamos a ver el día de Amós es del año 783 al 740, 45 más o menos antes de Cristo. En Amós capítulo 7, por ejemplo, menciona quién era Amós. En los versículos 14 al 15 del capítulo 7 de Amós dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fin del versículo. La manera que usó a los 12 discípulos de Jesús, hombres comunes, también Jesús lo usó lo mismo. Hombres comunes que trabajaban, usados para hacer grandes cosas por Dios. Ejemplo, ¿quién? Pedro, pues el famoso Pedro el pescador. Un hombre muy, muy, muy tosco. Muy tosco, muy duro. Un hombre, pues, medio salvaje, lo podríamos decir, ¿no? Un hombre pescador, un hombre fuerte físicamente, para ser pescador, alguien que ha pescado, saca un pescado nomás del mar, se necesita fuerza. Imagínate, si ya eres un pescador, tienes que sacar muchos pescados en esa época, pues no hay máquinas, sino todos son con redes y a jalar la red. Entonces, obviamente, unos brazos de Popeye tenía, pues, Pedro, ¿no? Ahora, eso obviamente que también lo hace un hombre no instruido, un hombre muy, muy duro, muy tosco. Y así llamó. Un ejemplo de ellos es Pedro. Jesús llamó así. Esa es la gente que lo rodeaba. Gente sin instrucción, gente obviamente muy poco preparada, con muy poca preparación. A diferencia de Pablo. Pablo pues era un doctor en las escrituras, un hombre versado, ¿verdad? Ahora, alguien más que recordamos, obviamente pues el gran profeta de esta época, que es el profeta José Smith. José Smith pues parece duro, pero hay que saberlo, y eso lo enaltece. Lo digo de esa forma, que lo enaltece, no lo digo para una forma peyorativa, que quiere decir que lo insulto, sino es una forma que lo enaltece porque fue un gran profeta, un hombre ignorante, ¿verdad? No tenía instrucción, un hombre inculto, pero obviamente que se forma y luego pues el hombre llega a ser un gran profeta, restaurador de la iglesia, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema, hay que recordar que Isaías, Oseas y Amós, del cual estamos tratando el día de hoy, fueron todos contemporáneos, en la misma época. Isaías, estaba Oseas y estaba Amós. Entonces, Oseas, el que vimos en la clase pasada. Todos ellos son de la misma época. Entonces estamos viendo más o menos la alternativa de Isaías y de Oseas también, pero Amós es llamado a otro lugar. El tiempo fue justo antes de los ataques asirios al reino del norte. Son profetas que vienen profetizando, obviamente por eso son profetas, contra lo que va a venir, lo que le va a suceder al reino del norte. Todavía no le sucede, todavía no le pasa nada, pero ya le va a suceder, ya le va a suceder. Entonces, obviamente que estos profetas son los que ellos vienen diciendo, y vemos que han venido muchísimos profetas. O sea, no hay excusa para decir que no han sido advertidos. El Señor siempre ha llamado a sus profetas y siempre los ha mandado para enseñarles, explicarles y decirles, clamarles que obviamente se arrepientan. Era un tiempo en el que el Señor estaba harto ya de la maldad de los israelitas. En el medio siglo antes de que comenzara el ministerio de Amós, Israel había conocido una gran prosperidad material. Como ya lo vimos, Israel había progresado económicamente mucho,
En la parte norte me refiero, el reino de Israel, desafortunadamente, pues tanto la corrupción social como religiosa también se había vuelto rampante durante este tiempo. El número de ciudadanos ricos y empobrecidos había aumentado considerablemente, al igual que la práctica del culto moralmente en bancarrota todos estaban, la mayoría. O sea, había muchos extremos. Había gente muy rica y al mismo tiempo había gente muy pobre. Sin embargo, el pueblo israelita pensó que todo era aceptable siempre que trajeran sus diezmos a Dios. Mientras traigan sus diezmos, todo está bien. Eso creían ellos. Eso lo dice pues Amós capítulo 4, ¿no? El versículo 4 menciona eso. Dice, id a Betel y pecad. En Gilgal multiplicad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Fin del versículo. Es absurdo, ¿no? Un pueblo que estaba en pecado, sin embargo, diezmaba, sin embargo, pues ofrecían sus sacrificios. Y al hacerlo, ellos creían que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque diezmaba. ¿Por qué? Porque ofrecían sus sacrificios. Cuando eso no es el total. Eso no es el todo. Pero ¿de qué servía pues toda la adoración del mundo si el corazón estaba enfermo? Por lo tanto, el Señor iba a enviar un enemigo desde el norte para castigar a Israel, con la esperanza de que esto libraría al pueblo de su enfermedad. Amós esperaba que sus profecías mostraran a Israel cuán terrible era su futuro e inspiraran pues al pueblo a arrepentirse y tomar más en serio su convenio con el Señor. El tema de Amós es la siembra y la cosecha de Efraín. Eso sembraron, eso van a cosechar. Amós era de la clase más pobre y se enfrentó a la clase más rica. Un pastor por lo general era pobre, eso era Amós, pobre. Y tuvo que ir a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los ricos. ¿De dónde? Del reino del norte. Amós aparece en el año 750, como lo mencioné, más o menos antes de Cristo. Amós es de la tribu de Judá, ¿verdad? Y si él hubiera seguido pues en esa tribu, obviamente, era familia de los futuros príncipes o reyes de Judá. Pero se va a predicar al reino del norte. No olvidemos que se consideraban como enemigos, así que no le fue fácil ir a predicar, lo tuvo muy difícil. Alguien del reino del sur, como era Amós, que pertenecía a la tribu de Judá, se va a predicar ¿a dónde? A los ricos y al reino del norte. Entonces, no le tocó fácil a Amós. A ningún profeta casi le tocó fácil, ¿no? El trabajo. No le tocó fácil, muy difícil. El libro de Amós para muchos es el libro favorito de las escrituras, para muchos, aunque no lo crean, eso es un libro muy, muy, muy favorito. No olvidemos que el objetivo de estas clases es poder dar ayudas a los que nos oyen, ojalá que encontremos valor en las enseñanzas, que ese es el objetivo. El profeta Amós es el profeta de la justicia social. Así es conocido en la época de oro, en la época de mucha prosperidad. Es el tiempo, como lo mencioné antes, el tiempo de oro de Israel, del reino del norte. Cuando hablo de Israel me refiero al reino del norte en este caso. Esta nación representa el colmo de la iniquidad. Hayan llegado ya a un colmo terrible. Hay sobreabundancia de pecado en Israel, pero también hay sobreabundancia de clamor del pobre que necesitaba ayuda. Amós es un profeta nacido en Judá, como lo mencioné, en el reino del sur, que profetiza en el reino del norte. Esto no le cae bien pues al norte porque es como si un enemigo que viene a dar profecías de destrucción, ¿a quién le va a gustar? No le va a gustar a nadie, menos un extranjero, en otras palabras. El escrito de Amós empieza de frente con las malas acciones que comete el pueblo. Eso lo vemos en Amós capítulo 2, en el versículo 3, que dice, y quitaré al juez de en medio de él y mataré junto con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Fin del versículo. El profeta Amós tiene un trabajo de poder indicar los pecados del pueblo y no es lo que el pueblo esperaba. Eso lo dice en Amós capítulo 2, versículo 6. El versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 transgresiones de Israel y por la cuarta, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. Fin del versículo. Qué terrible. A un hombre venderlo al pobre por un par de sandalias. O sea, ese era el valor de un ser humano. Era
de verdad que terrible. El problema de Israel es que no había propósito de la religión. Bien claro lo explica en este versículo: vendieron al justo y al pobre por un par de sandalias. No había amor al prójimo, habían abandonado al pobre. Cuando la religión pues no cumple su objetivo, es en vano tener religión, sinceramente. Obviamente que no hay propósito de que exista Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vamos a la iglesia si tenemos al pobre abandonado? O sea, prácticamente viene a ser pues la iglesia una reunión, un club social, una reunión de ricos. Eso no es el objetivo. El objetivo es poder ayudar al prójimo, ayudar al pobre o que no hayan pobres. Tratar de ayudarlo, de esa manera ayudo a mi prójimo. Ese es el objetivo de la religión. Para eso uno asiste a una iglesia, para eso uno tiene una religión. Si la religión no cumple ese objetivo, está mal. No cumple el propósito del Evangelio, que es ayudar al prójimo. Es por eso que muchas veces en este informe quizás no, porque normalmente es en el primer informe que da la iglesia en las conferencias generales. El primer informe es en la primera conferencia que realizan en abril. Se da un informe normalmente de lo que ayuda a la iglesia, ¿verdad? O a veces lo dan un informe después, la cantidad que se ha ayudado. Y a veces prestamos atención porque la iglesia ayuda muchísimo. Tiene que ayudar muchísimo. En otras palabras, gastar el dinero que recibe a través de los diezmos, de las ofrendas de ayuno, tiene que regresarlo al pueblo, a la gente, y se ayuda muchísimo, de tal manera que cumple el objetivo, pues ayudar al prójimo, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Se ven las noticias que se manda mucho dinero a otros países, o a veces cuando pasan catástrofes, la iglesia llega y ayuda. Obviamente a veces en forma personal, me refiero a la iglesia misma, o a veces lo hacen a través de organizaciones que tiene la iglesia católica, porque pues la iglesia católica es a nivel mundial, tiene organizaciones más grandes de ayuda. Entonces, a través de ahí se canaliza la ayuda. Y eso es importante, eso es muy importante, que todo ese dinero, bueno, no es todo el dinero que lo da tampoco la iglesia, pero es gran parte del dinero que recibe la iglesia. Ellos hacen sus presupuestos y lo destinan para la ayuda del prójimo, que ese es el objetivo. Ahora, volviendo a la clase, llegamos al versículo muy conocido en la iglesia. En la iglesia conocemos un versículo muy famoso y tenemos que aprenderlo de memoria, pues, ¿no? Es un versículo conocidísimo, la iglesia lo usa muchísimo, es un versículo que muchísimos se lo saben de memoria, así que si no lo sabías, no te quedes y anótalo, márcalo ahí en tus escrituras y grábatelo, grábatelo porque es un versículo que siempre se usa. Obvio que se tiene que usar porque somos una iglesia que creemos que Dios tiene siervos para ayudar a la gente. Esos siervos pues se les llama profetas. ¿Cuál es el versículo? El que está en la diapositiva, en la cual vemos en la pantalla, que dice Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En los días de Amós, la gente hacía dioses de oro y plata. Es increíble. En los últimos días, los llamados cristianos hicieron un Dios sin cuerpo, partes o pasiones. Específicamente, esta adoración de ídolos de los últimos días creó un Dios sin boca, sin lengua, sin garganta o laringe. Un Dios que podía gobernar el universo, pero que no podía hablar. ¿Verdad? Lo vemos a través de las imágenes, a través de las estatuas creadas que representan a Dios. Cuando crearon este ídolo sin voz, olvidaron las implicaciones de la profecía de Amós. Si Dios no puede hablar, si no puede decir nada al hombre, si no puede revelar sus secretos a sus siervos, entonces no hará nada. Esa es la respuesta. De hecho, no puede hacer nada, según Amós, sin que sus profetas sepan lo que están tramando. Según Amós, la doctrina de no profetas realmente paraliza a Dios. Una vez más, Amós, en otras palabras, viene a enseñar una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? Esto es doctrina. Esto sí hay que entender lo que esto es doctrina, ¿verdad? Porque a veces preguntan y dicen, hermano, no entiendo la doctrina.
¿Puedo explicar? Esto es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Amós lo enseña. ¿Cuál? ¿Qué enseña Amós? Amós enseña en este versículo una doctrina. Que Dios, que Dios es paralizado, o sea, no puede hacer nada si es que no hay ¿qué? Profetas. ¿Por qué? Porque Dios usa a los profetas. ¿Para qué? Para revelar sus secretos. Todo. ¿A través de quién? Del hombre. El hombre es usado como siervo, como un profeta. ¿Para qué? Para que pueda enseñar Dios y de esa manera el profeta pueda enseñar a los demás. Esa es la doctrina. Si en una iglesia usted conoce o tú conoces que no hay un profeta, estamos mal, pues. Entonces Dios no habla. No, Dios ya habló. Ah, y ahora es mudo. Entonces esa es la pregunta. ¿Por qué habló? ¿Ya no puede hablar más? No, Dios habla. Esa es la doctrina. Dios habla en el 2022. ¿A través de quién? De sus siervos, los profetas. John Taylor, John Taylor señaló, John Taylor es de la época de José Smith, ¿verdad? Señaló, los sectarios, obviamente las diferentes religiones, profesan creer en la Biblia, pero no permitirán que el Señor tenga ningún profeta. Eso dijo John Taylor. Es interesante, o sea, si nosotros nos damos cuenta, hemos leído cuántos libros todo el año, ¿verdad? De enero, febrero, marzo hasta la fecha, hemos visto cuántos libros y todos los libros, todas las clases prácticamente son a través de profetas. Entonces, de esa Biblia, todas las iglesias lo creen, los sectarios, por eso dijo John Taylor, profesan creer en la Biblia, pero no permitirán que el Señor tenga ningún profeta. Y cuando hemos visto que en el Antiguo Testamento todos los profetas han hablado con Dios. Sí, pero eso es en el Antiguo Testamento, dice. En la actualidad ya no, ya no, 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 no. Ya el hombre no puede hablar con Dios. Eso no es la doctrina. Eso no es la doctrina. Eso es lo absurdo. No es posible creer en la Biblia y no creer en profetas. Hasta la fecha ya estamos en el mes de noviembre, han pasado 10 meses y hemos visto cada semana clases del Antiguo Testamento y en todas las clases hemos visto a profetas. Ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Oseas, etcétera y etcétera. Siempre el Señor ha llamado profetas para poder comunicarse con el pueblo, para poder dar sus mandatos a su pueblo, a veces buenos, a veces duros, a veces de arrepentimiento. Entonces, si el Antiguo Testamento está lleno de profetas, ¿cómo no es posible creer en profetas en la actualidad? Esa es la pregunta. Y esas preguntas uno lo puede hacer a los demás. Hágalas. Aquellas congregaciones que no tienen profetas, hey, ¿qué pasó? Es absurdo no creer en profetas ahora en el 2022, donde hay más necesidad de Dios que antes. Todos sabemos que hay mucho mayor necesidad ahora. ¿Con la Biblia es suficiente la pregunta? No es suficiente, y menos sabiendo que estamos a puerta de la segunda venida. El tener profetas en nuestra iglesia es un punto de doctrina que testifica que la iglesia es verdadera. Ese es un buen punto. ¿Y en basado en qué? En Amós capítulo 13, Amós capítulo 3, versículo 7. Hay un gran poeta y escritor estadounidense, se llama Ralph Waldo Emerson. Él dijo lo siguiente, él dijo, es mi deber decirles que la necesidad nunca fue mayor de nueva revelación que ahora. La doctrina de la inspiración se ha perdido, los milagros, la profecía, la vida santa existen como historia antigua solamente. Los hombres han llegado a hablar de la revelación como dada y hecha hace mucho tiempo, como si Dios estuviera muerto. Es el oficio de un verdadero maestro mostrarnos que Dios es, no era, que Él habla, no que habló. Solo dijo un poeta estadounidense, Ralph Waldo Emerson. ¿Ese es el objetivo o el propósito de un profeta? ¿Cuál? Enseñarnos que Dios es. Es el verbo del presente, no era, no que era, verbo pasado.
que Dios habla, verbo presente, no que habló, verbo pasado. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué pasa con el judaísmo, por ejemplo? Muchos judíos creen que no ha habido profetas desde Malaquías, desde el último casi libro del Antiguo Testamento, que lo vamos a ver en unas semanas. Imagínense, desde ahí no hay profetas, dicen los judíos. Malaquías se encuentra pues al final de los libros proféticos en el Tanaj, y la tradición sostenía que después de él la profecía cesó en Israel. Por lo tanto, representa un punto de inflexión en el desarrollo del judaísmo. Hasta entonces, Dios hablaría a individuos seleccionados y les encargaría una misión de exhortar y predecir, pero a partir de entonces serían pues los humanos y no Dios los que identificarían la verdad. Serían llamados los escribas. Ellos, ahí nacen los escribas. En un principio porque pertenecían a los que custodiaban la tradición literaria del pueblo, más tarde fueron conocidos también como rabinos, cuya función principal era enseñar y dilucidar la ley de Dios. Hasta ahora, en la actualidad existen, pues los judíos tienen sus rabinos, ¿verdad? Quien enseñan el Evangelio. Ahora, para el cristianismo del siglo XIX, la época de José Smith, es el siglo XIX, la época de José Smith, en los años 1800, es decir, en el tiempo de José Smith, los profetas estaban muertos. Esa era la creencia en esa época. Eran una cosa del pasado, sin ninguna sugerencia de que deberían venir más. José Smith cambió esa teología, esa enseñanza. El cristianismo moderno nunca le daría crédito a José Smith por cambiar su teología, nunca admitirían que había sido influenciado por las enseñanzas de los misioneros mormones, pero en realidad José Smith ha cambiado pues, la teología del cristianismo moderno. Ya no enseñan que las revelaciones han cesado. Ahora, en la actualidad enseñan eso más o menos. Es interesante. Algunas congregaciones, no voy a mencionarlas, pero han cambiado, van cambiando poco a poco, disimuladamente. eh, y ya no son tan rígidos en eso, ya no enseñan que las revelaciones han cesado. Claro que lo han modificado de a pocos, por ejemplo, ahora enseñan que el Espíritu Santo puede comunicarse con el hombre, que la revelación puede llegar a cada persona, cosa que es verdad. Es más, en algunas congregaciones lo llaman avivamientos, ya les doy algunas indicaciones, que quiere decir que el Espíritu Santo pues ha estado presente en muchos de ellos, pero no quieren hacerse la pregunta si es que ha llegado el Espíritu Santo a todos, con mayor razón pues debería llegar a su profeta, ¿verdad? No, esa pregunta no se la hace, pues no les conviene. Entonces surgiría pues la pregunta si tienen profeta y la respuesta es esquiva, diciendo que no es necesario porque ya se tiene la Biblia. Esa es una incongruencia total, ¿verdad? Es una incongruencia, eh, obviamente pues cuando no tienen la doctrina verdadera. Tal como vemos aquí en esta lámina, una bonita lámina, me gustó, por eso lo pongo. Aquí vemos a todos los miembros de la primera presidencia del Coro de los 12 apóstoles, que vienen a ser en total 15 apóstoles son llamados, o 15 profetas eh, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en los cuales están posando para una icónica fotografía, pues en el centro, eso está tomado en el centro de visitantes del Templo de Roma, en Italia, en Roma, Italia. El lunes 11 de marzo lo tomaron en el año 2019. Tal como ven, es una foto donde están en la parte, obviamente, frontal, vemos a los profetas actuales, y en la parte de atrás, tal como ven en estatuas de blanco, representan a los 12 apóstoles de la antigüedad, y obviamente con el Mesías, ¿no? Con Jesucristo arriba. Entonces vemos ahí a los apóstoles de la antigüedad y a los apóstoles, perdón, vemos ahí de blanco, en la parte de atrás, a los apóstoles de la antigüedad, así como lo dije, y al frente vemos a los apóstoles de la actualidad. Algo bonito. Eso está en el templo, se tomaron eso, una foto en el templo de Roma, Italia. Con respecto
a los profetas, el elder Mark Petersen dijo, la iglesia de Jesucristo entonces siempre debe estar dirigida por apóstoles y profetas vivientes que reciban la guía constante del cielo. Continuarían siempre en la iglesia como videntes y reveladores para el pueblo. Los profetas de la iglesia cristiana primitiva ministraron en su época, tal como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento durante los siglos anteriores. ¿Y por qué? Porque siguieron este mismo patrón divino. Pues como explicó Amós, el Señor obra solo a través de sus profetas. Cuando no hay profetas, no hay dirección divina. Y sin tal guía, la gente camina en tinieblas. Es una señal infalible de la verdadera iglesia que tienen en ella profetas vivientes divinamente escogidos para guiarla. Hombres que reciben revelación actual de Dios y cuyas obras registradas se convierten en una nueva escritura. También es una señal infalible de la verdadera iglesia que producirá escrituras nuevas y adicionales que surjan de los de los ministerios de esos profetas. Este modelo infalible de Dios se manifiesta claramente a través de sus tratos con su pueblo desde el principio. Eso dijo el elder Mark Petersen. Eso lo encuentran en la Liaona, pues del año 78, un poquito antigua. El presidente Hinckley, ¿qué dijo el presidente Hinckley? Muy conocido el presidente Hinckley en el año 91. El presidente Hinckley es de esa época, por si acaso. Ya algo más moderno. Dijo, ¿puede algún pueblo tener mayor bendición que tener a su cabeza a alguien, a cabeza del pueblo, a alguien que recibe y enseña la voluntad de Dios con respecto a ellos? No necesitamos mirar muy lejos en el mundo para saber que la sabiduría de los sabios ha perecido y que el entendimiento de los prudentes se ha convertido en nada. Esa sabiduría que el mundo debe buscar es la sabiduría que proviene de Dios. El único entendimiento que salvará al mundo es el entendimiento divino. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así fue en los días de Amós, y en todos los años cuando los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos antiguos profetas no solo advirtieron de lo que vendría, sino, lo que es más importante, se convirtieron en los reveladores de la verdad para la gente. Fueron ellos quienes señalaron la forma en que los hombres debían vivir para ser felices y encontrar la paz en sus vidas. Eso dijo el presidente Hinckley en la Leona de septiembre del año 91. Te damos gracias, oh Dios, por un profeta. Así se llamó su mensaje. Bueno, un gran versículo, el cual ha sido analizado, como es el versículo 7 de Amós, capítulo 3. Deberíamos tener toda la clase prácticamente de esto, porque es muy importante. Nosotros creemos en profetas y obviamente que tenemos que, obviamente, reforzar esa doctrina, pero también tenemos que ver un poco más de la clase. En Amós, capítulo 3, versículo 8, avanzando un poquito, dice, bien claro el profeta menciona. El versículo 8 dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién no profetizará? Fin del versículo. Cuando habla Dios, ¿quién no profetizará? El Señor había llamado a su profeta para que el pueblo lo escuche y pueda cambiar, pero hicieron caso omiso a sus profetas. En los siguientes versículos hablan de cómo vivían los habitantes del reino del norte. Eso habla el Amós. Ahora, tal como vemos las imágenes, vemos la imagen de la izquierda, en la diapositiva, vemos al reino dividido en dos, tal como ya lo hemos dicho y lo hemos visto. Al norte quedaba el reino de Israel con las 10 tribus y al sur quedó pues el reino del sur o reino de Judá, con 2 tribus en la parte naranja. Una de las ventajas que llegó a tener el reino del norte fueron sus tierras, tal como lo vemos en la imagen de la derecha. Son tierras más fértiles por tener el mar de Galilea, la cual se ve una manchita negra al lado de donde dice la casa de Israel. Ese mar de Galilea es una gran ayuda, es una gran ventaja. Hay que recordar que ellos eran pastores, agricultores en esa época. Tierras para cultivar les servían.
obviamente por el mar de Galilea. Al sur se quedaron con el mar Muerto, como ya lo saben, un mar salado que no es servible, tal como vemos donde dice Judá en la parte superior de la A. Ahí vemos al mar Muerto. Es un mar que no sirve, pero sí lo es a diferencia del Jordán, el río Jordán, que desciende al mar Muerto y solamente lo podían usar en ciertas temporadas de lluvia el río Jordán, porque estaba lleno, ¿verdad? Fluía agua. Las tierras más fértiles es uno de los motivos por los que el reino del norte llegó a ser próspero, por eso vemos más verde ahí. En la parte de abajo vemos más amarillo, que quiere decir pues más tierras, tierras más secas. Ahora, en Amós capítulo 3, versículo 11, dice, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Fin del versículo. Habían llegado a ser un pueblo próspero, tenían palacios, no solamente el rey, sino que muchos vivían en palacios. El pueblo era rico, tenían mucho dinero, pero también había, y era la mayoría, lamentablemente, quienes vivían pues en la pobreza. Esto se cumplió, obviamente, lo que les iba a suceder se cumplió en la invasión de Israel por el ejército de Asiria. Eso sucedió 30 años después de que Amós había hecho esa profecía. No olvidemos que por 10 años Israel era un estado de sujeción al imperio de Asiria. No se daban cuenta los del reino del norte que la prosperidad llama la atención y obviamente que llamaron la atención de los demás y por eso fueron invadidos. Después de esos 10 años de sujeción, fueron conquistados por los asirios y llevados pues de su tierra y esparcidos por todo el imperio asirio. El versículo 15 dice, heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Fin del versículo. Lo que les vendría, ¿verdad? Ellos no habitaban cualquier casa, vivían pues la buena vida, tenían casa de invierno, casa de verano. Se parece a muchos, ¿verdad? En la actualidad. Había gente muy rica y gente muy pobre, gente con muchísimo dinero y también había gente muy pobre, muy pobre. En el versículo 15 menciona las casas de los ricos, obviamente que el pueblo vivía muy bien, había prosperidad y como la mayoría de veces, cuando la prosperidad llega, el olvido a Dios aparece. Eso es siempre ese ciclo que se ha repetido. Creer que por tener casas grandes podían encontrar seguridad era un error. Igual cayeron. Todos fueron conquistados. Algo que obviamente los israelitas nunca lo sospecharon. Nunca creyeron que iban a ser destruidos. Pero sin embargo, pues querían ayuda, pero no ejercían la fe. Eso era un problema. En el capítulo 4, el profeta los llama vacas de Basán, lo llama la gente. En el versículo 1, Amós no estaba entrenado como profeta, era un simple hombre de ganado y un granjero, como lo he mencionado, como cuando quiso decírselo claro a las mujeres indulgentes de Israel, las llamó vacas gordas. El ganado de Basán, en el norte de Israel, era conocido por ser gordo y sano. Era el lujo que disfrutaban pues las mujeres ricas. El profeta no se estaba burlando de la gente, sino que los llama así porque menciona que eran ricos porque oprimían al pobre y quebrantaban pues a los menesterosos. Algo terrible, algo muy terrible. En este capítulo se enumera lo sucedido al pueblo, pero que aún así no ha reaccionado. Es como si un padre corrige por todos los medios a su hijo y el hijo no reacciona, sigue haciendo lo mismo. Es como si un padre castiga al hijo, no lo deja salir, lo priva de ciertas comodidades, etcétera, pero el hijo pues sigue haciendo lo mismo. Llegó un momento en que el padre ya no sabe qué hacer. Y vamos a ver lo que dice Amós capítulo 4, versículo 6. Yo también os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volviste a mí, dice Jehová. Fin del versículo. Es decir, les hice pasar hambre, pero no volvieron a mí. O sea, ¿qué más puedo hacer? En el versículo 7 y 8 dice, bueno, habla que Dios retuvo la lluvia, y aún así no volvieron a él.
En el versículo 9 habla de plagas de la langosta, pero aún así no volvieron a él. En el versículo 10 tuvieron pestilencias, pero aún así no volvieron a él. En el versículo 11 los destruí como Sodoma y Gomorra, pero aún así no volvieron a él. Esta es la más grande tragedia. Cualquier persona puede caer en un pecado y sentir la mano correctora de Dios, pero estamos en problemas mayores cuando sentimos la corrección de Dios y nos regresamos a Él. Pero veremos cómo desea el Señor solucionar esto. Vamos a leer en Amós capítulo 4, versículo 12, que dice, lo cual vemos en la diapositiva, que dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, prepárate y prepárate. ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Para venir al encuentro con Dios. Este es un aviso asombroso, apropiado para cada hombre en todo momento, porque nunca sabemos cuándo vendremos al encuentro de nuestro Dios en la eternidad. Porque no sabemos cuándo. Siempre debemos estar preparados para el encuentro de nuestro Dios. Pero esto es especialmente verdadero para los que se enfrentan al juicio de Dios. Dios le dice al pueblo de Dios, ¿quieres venir a Jehová? Bueno, tienes que prepararte para poder encontrarte con Dios y la invitación es para todos. Podemos aplicar ahora este contexto de tres maneras, por ejemplo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios como un reto. Lo puedes tomar como un reto al encuentro con Dios. A veces uno tiene que ponerse esa meta, un reto. Me quiero preparar para el encuentro que puedo tener con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios como una invitación también. Quizás puedas recibir una invitación. Muchos de nosotros que hemos conocido el Evangelio lo hemos hecho por recibir una invitación de alguien que me va a predicar el Evangelio. Eh, la mayoría hemos recibido esa invitación. La parte, el tercero es prepárate para venir al encuentro de tu Dios como un llamamiento. Quizás se le asigne un llamamiento y es el momento pues de venir al encuentro con Dios. La preparación es vital. Tenemos que hacerlo, no es un encuentro cualquiera, es el encuentro más importante de la vida, encontrarte con tu Dios, con el dueño de tu vida, con tu creador, con el que decidirá a dónde vas por el resto de la eternidad. Un encuentro con tu Padre Celestial es el encuentro más importante, hermoso y bello que puede el hombre tener. Así termina este capítulo, con una hermosa invitación. Un profeta hace la invitación a un pueblo y esa misma invitación aplica para nosotros. Así que vamos a seguir viendo lo que nos enseña el libro de Amós. Ahora entramos a Amós capítulo 5, el versículo 6. Dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. El versículo 14 también es muy bueno porque dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Se ha llamado Amós, pero no solo para dar profecías de terror o de miedo en contra del pueblo, es bien claro el mensaje, hay solución, hay esperanza en los versículos 6 y 14, se resume lo que busca Dios para perdonar al pueblo. Es la única manera en que el pueblo va a ser perdonado. Buscad a Jehová y buscad lo bueno. Si hacían eso, el Señor no los destruiría. En Amós capítulo 5, el versículo 11, el versículo 21 dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me darán olor grato vuestras asambleas. Fin del versículo. Esto asombró y ofendió a los de Israel cuando hablaba Amós, que oyeron pues a Amós decir esto. Ellos se decían que en realidad estaban honrando a Dios y agradándole con su perseverancia en las solemnidades, es decir, en las fiestas y asambleas sagradas, pero Dios fue ofendido por sus rituales religiosos, desconectado de sus corazones y de la justicia entre ellos.
En Amós capítulo 6, versículo 8, dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la soberbia de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Fin del versículo. En su tiempo de prosperidad y éxito, ellos levantaron sus corazones en orgullo y Dios pues enviará un ejército destructor para traerlos hasta abajo. Eso es lo que le iba a suceder al Israel. En Amós capítulo 7 vamos a ver de que Jeroboam II, como todos los reyes del reino del norte, fue un rey malvado. Sin embargo, tuvo éxito militarmente contra los sirios, retomó muchas tierras costeras cuando estaba pues en su apogeo, reinó durante 41 años y fue un rey poderoso. Entonces, obviamente, al ser poderoso, pues el pueblo tenía mucha confianza en este rey, que iban a ser protegidos, que les iba muy bien. Sin embargo, las profecías contra él advierten que se avecinan problemas, que no es invencible. Presagiando plagas apocalípticas, el Señor le dijo a Amós que enviaría saltamontes para comerse toda la hierba y los cultivos, produciendo pues una gran hambruna. Algo que le sucedió. Le dijo a Amós que enviaría un fuego por toda la tierra que devoraría los suministros de agua y causaría una gran sequía. Sin embargo, Amós recibió la promesa de que ninguna de estas plagas destruiría completamente a Israel. Sin embargo, pues es para que recapacite. A pesar de eso, no sucedió. Ahora hay que notar que el Señor promete no destruirlos por completo, pero no los ayudaría en tiempos de necesidad y ya no les daría la victoria. Su presencia sería retirada para siempre. Mientras profetizaba Amós, el reino de Israel tenía su sacerdote Amasías. Tenían de todo ahí el reino, obviamente, pues un sacerdote que no cumplía los requisitos que siempre Dios da a sus escogidos. Este Amasías era un hombre malo, porque es identificado como sacerdote de Betel, que fue uno de los centros de la adoración idólatra en el tiempo de Israel. Él envió un mensaje, este sacerdote Amasías envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel, quien era un rey exitoso, según estándares mundanos, pero era un rey malo ante Dios. Él también dijo que el mensaje de Amós, lo acusa a Amós, que era un mensaje muy duro que estaba profetizando este profeta. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, le dijo. Sacerdotes contratados de esta clase siempre, cuando son contratados estos sacerdotes, han sido el gran enemigo, obviamente, de los verdaderos profetas de Dios. Los supuestos líderes falsos que solamente pues adulan a sus líderes. Israel ya tenía otros profetas cuando se llamó Amós, siendo Isaías y Oseas los más famosos. Sin embargo, se llamó Amós a pesar de que existían estos grandes profetas como son Isaías y Oseas. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué el Señor va a necesitar a otro profeta si ya tenía? Las escrituras no los dicen, no lo dicen, pero lo que sí sabemos es que el Señor puede llamar a quien quiera para ser profeta. A veces los pastores, los granjeros, como José Smith, por ejemplo, son los mejores profetas. Y Amós, pues, es un profeta de aquellos que tiene el valor de poder ir y profetizar a un pueblo que ya estaba a punto de caer. Ahora vamos a leer en Amós capítulo 7, en el versículo 14, donde dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es alguien que cuida bueyes. Bueyes viene de boyero, eh, por si acaso, si no lo sabían. El elder Orson Whitney, al comienzo del año 1900, dijo lo siguiente: los profetas no son elegidos por su cultura o su posición social. Un agricultor sencillo puede estar dotado de poder profético y ser llamado a ejercerlo por el bien de sus semejantes. Amós, según su propia declaración, dijo: no fue profeta ni hijo de profeta. Es decir, no había sido formado en ninguna escuela de profetas como las que existían en los tiempos del Antiguo Testamento.
No era como Jeremías, hijo de un sacerdote. Era un pastor y recolector de frutos cuando le llegó pues la palabra del Señor. Imagínense, ¿no? Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y él fue obediente, un hombre muy obediente. Vamos. No es de las personas que dijo, bueno, mira, yo no he sido capacitado, no he sido enseñado, no sé hablar. No. Él va. ¿Me estás llamando? Pues yo voy. No he sido capacitado, así que me van a escuchar como yo hablo, a mi manera, a mi forma. Eh, en Amós capítulo 7, los versículos 10 al 17, se podría subtitular no profeticéis contra Israel, pero hay que leer, vale a veces la pena leer la historia de lo sucedido, porque ocurre algo curioso, algo muy interesante. Amós probablemente sintió cierta inseguridad natural al mandar al rey de Israel. El pastor pudo haber sentido cierta inferioridad. Lo que sucede es que él va y le habla, llega a hablar, lo que estábamos leyendo. El profeta Amós llega a hablar al pueblo de Israel. eh, eh, es un pastor que puede haber sentido de repente inferioridad natural hacia ir a hablar pues a alguien que sepa más, o a hablar a un rey, o de repente a un sacerdote, a Masías. Obviamente al ser sacerdote conocía mucho más la doctrina de ese tiempo. Sin embargo, para Amós no hay tono de inferioridad en la respuesta que él le pide a Masías. ¿Por qué? Porque Amasías le dice, no profetices más, le dice en el versículo 13. Con el coraje de Abinadí, del profeta Abinadí del libro de Mormón, Amós le responde, ¿no? Oh, ya veo, ¿no te gusta que profetice? ¿No te gustan las malas noticias? ¿No quieres oír que el Señor traerá su espada todopoderosa sobre la casa del rey Jeroboam? Bien, pues entonces daré otra profecía, aún más dura que la primera, que la primera. ¿Cuál iba a ser eso? La esposa del rey se convertirá en una ramera, sus hijos muertos a espada, su tierra dividida, su vida perdida en una tierra contaminada y su reino llevado cautivo. Eso le dice Amós. ¿Eso está mejor? ¿Alguna petición más? Le dice a Amasías. Si me pides que deje de profetizar una vez más, profetizaré pues otra maldición sobre tu cabeza. Amasías denunciaba la actuación de Amós de manera directa y engañosa. Lo que dice Amasías es falso, porque dice que el profeta conspira contra el rey, dice en el versículo 10 del capítulo 7 de Amós. Pero si leemos desde el principio, el profeta no se ha referido contra el rey, sino contra el pueblo que está el rey, que vive ahí. Son dos cosas distintas. Tampoco Amós iba a excluir al rey, ya que por culpa de él es el que el pueblo está así, pero no fue directo al rey, sino fue al pueblo, porque el pueblo también es responsable. El profeta ha condenado la injusticia, la corrupción de Samaria contra los pobres, el lujo desmedido, la presión de los pobres y la falsedad del culto en Betel. Condena la sociedad pues rica que era Israel. Amasías, el sacerdote Amasías que lo defiende, asevera pues una falsedad. Dice, el país no puede soportar todas tus palabras, Amós. Eh, ¿Quién es el país? El país son los pobres, no se olvida. Pero el sacerdote pues estaba con los ricos, así que él no se da cuenta que el país también son los pobres, los débiles. Los pobres y débiles veían a Amós como el defensor de sus derechos. Ellos estaban felices porque en Amós encuentran la esperanza de una vida mejor, quizás ya no en la tierra, pero en la otra vida por lo menos iba a haber esperanza. Los que no veían con buenos ojos y no les agradaba lo que decía el profeta eran los ricos y opresores. La palabra profética era una espada contra ellos. El sacerdote Amasías sabe que la palabra de Amós es veraz, sabe que deslegitima lo que él enseñaba. Lo único que le queda a Amasías es buscar el apoyo del rey antes de que se den cuenta que lo que hace Amasías no sirve para nada, que es un embustero, porque si lo que estaba haciendo Amasías estaba bien, no hubiese pues tenido de qué preocuparse. Hubiese estado tranquilo. Amasías era un sacerdote que paraba con los ricos y opresores y no con los pobres y desvalidos. ¿Qué clase de pastor era en realidad Amasías?
Él no tenía el sacerdocio para eso, el llamamiento es para servir, para velar por los pobres, no para estar de acuerdo con los de arriba, sino ver en realidad por los de abajo. El rey tiene sus aduladores y Amasía pues es uno de ellos. Lo mismo sucede en la actualidad a veces. En la política se ve pues a los líderes con sus aduladores, alguien que solamente le dice lo bueno, con sus defensores, sus escuderos. Ahora, esto también vemos en la iglesia. ¿Existen aduladores? Los líderes muchas veces, buscan aduladores cuando debemos buscar la verdad, a pesar que sea dolorosa. Por eso en el libro de Mormón suenan las palabras famosas, ¿no? En segunda de Nefi, capítulo 28, en el versículo 21, que dice, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sion. Sí, Sion prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Fin del versículo. Hay que tener cuidado con esto. No se trata de ser negativo a veces cuando uno pues es adulador con los líderes en la iglesia, sino que uno tiene que a veces conocer la verdad. Un líder tiene que estar rodeado de gente que dé un informe en la iglesia, que dé un informe de la realidad. Por cierto que eso no siempre gusta a veces al líder. Y es por eso que se rodea de aduladores para que crea pues que todo va bien. ¿Somos esos aduladores o somos los que dicen la verdad? En base a la verdad se tiene que hacer el análisis. Amasías busca ayuda con el rey. ¿Para qué? Para aniquilar a Amós. Es por eso lo que menciona Amasías. La acusación es indirecta. Esto se parece a lo que hicieron pues con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes traman y van a Pilato. ¿Para qué? Para condenarlo a Jesús. No van directos, sino van a través de Pilatos. Ahora, con el rey, en el apoyo del rey, el sacerdote Amasías va con autoridad y habla con Amós. Le dice, ¿sabes qué? Evidente. No está mal lo que él le dice. Lo trata de evidente, lo engrandece y reconoce el poder de Amós, pero no lo llama profeta. Es interesante. Es decir, está bien que tengas tus visiones y veas todo, pero no profetices, no hables, porque no eres profeta. Amasías expulsa a Amós, pero Amós arremete contra Amasías, no se queda. Yo no soy un profeta como los que estás acostumbrado, le dice Amós. Yo soy del pueblo. Amós tenía que dar testimonio nomás de la maldad de ese tiempo. Los dirigentes de Israel están en total iniquidad. Lo que busca Jehová es que el pueblo se convierta y vuelva a su creador. El debate de Amós a Amasías es muy duro. Amasías rechaza muy duro a Amós y Amós muy duro también le contestaría, pues. Le dice, tus hijos y tus hijas caerán a espada y tú mismo caerás. Israel será destruida también. La codicia por tener, la ambición, la prosperidad les enceguece y con sus sacerdotes corruptos, pues hacen caer a un pueblo. Los ricos querían callar el grito de los pobres. Era un gran problema lo que está ocurriendo. Mucha gente, al ver el progreso del norte, huye de la miseria del sur. Es lo que le hace el bienestar económico a veces de un país. Pero el próspero país era un deterioro espiritual. Y obviamente que esto no era del agrado del Señor. Esa es la justicia social que Amós, que era un profeta de justicia social, es conocido por ser el profeta que quiere una justicia. Si eres rico, le dice al pueblo de Israel, si tú eres rico, en otras palabras, comparte con los demás. No te lo tengas todo. Ayuda al prójimo. Por eso Amós es conocido como el profeta de la justicia social. Mucha gente del sur iba a la parte norte por una mejoría económica, pero no encontraba. Mucha gente busca mejorar a veces su vida, pero muchos le niegan esa justicia social que la gente busca. Cuidado, porque el gran Dios lo toma en cuenta. En el capítulo 8 continuamos diciendo los motivos por los que él tiene que predicar. Vemos mira lo que sucedía para ir conociendo un poco más lo que sucedía en la época de Amós. Vemos en Amós 8, versículos 4 al 7, donde dice, oíd esto los que pisoteáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra.
diciendo cuándo pasará la luna nueva, para que vendamos el trigo y el día de reposo, para que abramos los alfolíes del trigo y achiquemos la medida, y subamos el precio y falseemos con engaño la balanza, para que compremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de sandalias, y vendamos los desechos del trigo. Jehová ha jurado por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de ninguna de sus obras. Qué terrible, cómo vivía. Amós vuelve a su tema conocido en la justicia social, exponiendo pues a los de Israel, quienes obtienen su dinero por el tratamiento injusto de los pobres. Quizás no sea tan grave para muchos lo que estamos leyendo, quizás sí, quizás no, pero no olvidemos que eran el pueblo de Jehová. Dios los había rescatado de Egipto, donde eran esclavos, les dio una tierra, siempre eran bendecidos, por lo que el trato con el prójimo debería ser bueno, ¿verdad? Porque eran bendecidos, pero ellos habían olvidado y trataban a su prójimo como esclavos. En el versículo 5 leemos y dice, ellos hacían la pregunta: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Israel guardaba el mes y el día de reposo, pero solo de los dientes para afuera. Es decir, el día de reposo lo respetaban, lo guardaban, pero no veían la hora que termine el día de reposo para seguir con sus negocios opresores. Por dentro rechazaban estos días especiales puestos por Dios, y anhelaban que ya se acabaran, que se terminen, porque en esos días de fiesta el pueblo tenía que ser justo, y esto lo hacían en contra de su voluntad. Es decir, se había perdido todo el sentido de amor al prójimo o de querer ayudar. Todos estaban pensando en su propio bienestar y nadie en los demás. Todo en busca del dinero, de lo económico. El israelita se había olvidado el día que era pobre. Había llegado el momento de pagar deudas. Es conocido eso, pagar deudas. ¿Qué quiere decir eso? Pues adquirir posiciones, de pensar en el futuro. Eso es lo que dice el mundo. Compra, compra, paga y paga. ¿Y el prójimo? El prójimo que espere. Primero soy yo. Me lo merezco. Son palabras que se usan en el mundo. A veces achicaremos, todavía dice, achicaremos la medida. Qué terribles. Subiremos el precio. Había una corrupción y explotación crónica en el mundo de los negocios, y Dios lo vio y estaba enojado. Gran consejo si tenemos negocios y hacemos trampas o fraudes para aprovecharnos de los demás. Gran consejo que tenemos que ser leales y verídicos. No aplica el pensamiento de decir, es que él tiene más y puede pagar. No, 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 eso no aplica. ¿No ha quedado claro cómo hacían sus negocios? ¿No ha quedado claro eso? Vamos, veamos a través de un ejemplo de cómo hacían sus negocios los israelitas de esa época. Cuando vendían trigo, a veces el trigo era malo encima, echado a perder. Los que saben un poco de estos productos saben que el trigo pues se malogra y se echa a perder. Pero ¿qué hacían? A pesar de eso lo vendían, y ¿cómo lo hacían? Pues lo mezclaban, ¿no? Con el buen trigo. Entonces mezclado es difícil, es más complicado, ¿verdad? Que te des cuenta. Y encima usaban una medida pequeña, es decir, una balanza pequeña que lo alteraba. Cuando compraban o daban a cambio, usaban una medida grande para el ciclo. Otra vez lo alteraban, pues sus balanzas. Tenían balanzas para comprar y tenían balanzas para vender. Un rico haciendo eso con la viuda, con el pobre. Esto haciendo con el desvalido, con el que sufría, con el necesitado. Era terrible. Esto no era bien visto, esto era grave. El fraude y la deshonestidad en los negocios no son pecados pequeños, ni tampoco son pecados que se excusan por la necesidad, porque a veces decimos, no, es que yo lo necesito. No, no, es que Él tiene y me puede dar. No ves que yo soy pobre, yo lo necesito. Totalmente erróneo. Eso no se puede hacer. Dios lo ve y los toma en cuenta. ¿Estás siendo honestos en tu negocio? Es la pregunta. ¿Estás siendo honesto en tus negocios? ¿Lo que ganas, lo ganas honestamente? Esa respuesta lo das únicamente tú.
Pero hay una pregunta que nos hacen para ingresar al templo, no olvidemos. Para poder tener la recomendación al templo se nos hace una pregunta. ¿Te esfuerzas por ser honesto en todo lo que haces? Eso es una pregunta que tenemos que responder. Pero en esta oportunidad es una pregunta para meditar. ¿Te esfuerzas por ser honesto en todo lo que haces? Y ojalá que la respuesta sea sí. Me esfuerzo por ser honesto en todo lo que hago. Amós continúa profetizando y diciendo lo que ocurrirá a Israel, pero en este caso a todo el mundo. En el versículo 11 dice Amós capítulo 8, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bonito versículo. Los misioneros que enseñan sobre la apostasía comúnmente citan Amós capítulo 8, versículo 11. Los santos de los últimos días consideran que la gran apostasía es algo del pasado, un evento histórico que pertenece a la edad antigua. Sin embargo, pues a veces en la actualidad todavía se vive con ese hambre de oír la palabra de Dios. Ahora, no es que falte la palabra de Dios, sino que hay un hambre de oír la palabra de Jehová. Es diferente. Hay mucha hambre de la palabra, pero no es tanto de la palabra, porque no hay palabra, sino es un hambre de oír. No, la gente no escucha la palabra de Jehová. La condición descrita es la de un ser sordo para las palabras de Jehová, de no poder ayudarlas. No es un caso de Dios reteniendo su revelación. Siempre Dios ha tenido profetas, sino del pueblo siendo en tal estado que no la ven, no escuchan las palabras. Hay un problema con el oyente, que es con el oyente. No, hay un problema y no es sordo en otras palabras. No hay problema con el predicador, hay muchos predicadores. El problema con el oyente. Es cierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios. Eso se repite en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Hay un hambre de oír la palabra de Dios, es porque es peor que cuando hay hambre de oír la palabra de Dios, es peor que un hambre de pan, ¿verdad? Porque el espíritu está pues hambriento. Es mucho peor que tener hambre físico. Eh, ¿Alguna vez hemos sentido ese hambre? La pregunta, ¿hambre de la palabra de Dios? Si no lo hemos sentido, entonces sería bueno que dejemos un rato el mundo. Ese es el motivo por el cual no hemos sentido esa hambre espiritual. El mundo nos ha rodeado tanto que nos sentimos tranquilos siendo del mundo, que lo espiritual no nos da pues hambre. No tenemos necesidad. Ya lo sabes, si no tienes hambre espiritual, es porque el mundo te ha rodeado. Ahora, ¿cómo sentir ese hambre espiritual? Tienes que alejarte del mundo y una de las maneras es ir a las escrituras. Oír los mensajes de los profetas también. Son algunas de las maneras que tendrás hambre espiritual. Siempre debemos tener ese hambre, por más que tengamos muchos años en la iglesia, por más que conozcamos las escrituras, tenemos que tener un hambre espiritual para alimentar nuestro espíritu. En Amós capítulo 9 habla acerca de la dispersión y el recogimiento de Israel, obviamente siempre dando esperanzas al pueblo, que eso es lo bueno y lo importante. En el capítulo, terminamos el libro de Amós, pasamos al libro de Abdías. El libro de Abdías es un libro de un solo capítulo. Un solo capítulo tiene, que es el libro más pequeño que existe en el Antiguo Testamento. Eh, Ahora, ya que hemos hablado acerca de profetas en esta clase, aquí vemos en la lámina, el Papa Francisco saluda pues al presidente consejero, se le llama presidente, el presidente Henry B. Eyring, de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es una foto en el Vaticano el 17 de noviembre del año 2014, después de que el Papa inaugurara una conferencia sobre el matrimonio y la familia. Y obviamente se reunieron de todas las iglesias del mundo y ahí pues estuvo invitado el presidente Eyring. Fue el primer encuentro entre una autoridad general, santo de los últimos días, y un papa en el Vaticano.
Curioso, por eso están ahí tomando la foto y todos, pues, ¿no? Creo que al ver esta imagen podemos recitar el versículo 8 de Amós capítulo 3, que ya lo vimos. Versículo 8 dice, si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Fin del versículo. Vemos a dos hombres que predican para diferentes pueblos en esta foto. Un hombre que es líder de la Iglesia Católica, como es el Papa Francisco, y el otro, pues el otro es líder de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, ambos líderes de sus pueblos. Ambos llevan la palabra a sus pueblos. Cuán importante es que haya líderes de esa manera. Ahora, viendo el resumen de esta clase, de esta lección, esta foto también es de la primera presidencia, el quórum de los 12 de la actualidad y de la antigüedad junto al Salvador Jesucristo. Aquí están todos de blanco. En la primera foto que presenté, pues estaban internados. Aquí ya están todos de blanco. El pueblo de Israel, hemos visto en esta clase, que no entendió el gran principio que han enseñado los profetas. Ellos no entendieron que si hubieran sabido lo rápido a veces que la gente se olvida de uno cuando uno muere, no hubiesen buscado agradar a nadie, sino a Dios solamente. Ese principio no debemos perderlo. Tenemos que saber nosotros, porque ese principio aplica para la actualidad. Tenemos que saber lo rápido que la gente se olvida de uno después que morimos. La gente se olvida. No hubiesen, y por eso nosotros no debemos buscar a veces agradar a nadie, sino a Dios solamente. Es mejor. Eso es lo que Dios siempre ha enseñado a través de sus profetas. Amós fue profeta que no estuvo buscando aplausos en el pueblo. Él cumplió su misión que fue encomendado. El único aplauso que buscó fue agradar a Dios. Uno de los grandes problemas que tuvo Israel y que nosotros también tenemos es que no hemos aprendido a confiar en Dios. El tiempo es un enemigo de la fe. La fe tiene su propio tiempo y creemos que el mismo tiempo nuestro es el tiempo de Dios, cosa que no es verdad. Por lo tanto, nosotros debemos orar, esperar y no preocuparnos. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escucha. Siempre oye nuestras oraciones y debemos confiar en sus respuestas. En Amós, capítulo 5, versículo 4, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Fin del versículo. Ese es el gran consejo y la gran meta que tenemos. Buscad a Dios para vivir. Que tengamos una hermosa semana con ese mensaje. Buscad a Dios para vivir. Gracias, los espero la próxima semana.